Muchas gracias. Bienvenidos una vez más. Abra por favor su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 21. Me gustaría terminar con este capítulo 21 hoy para poder empezar con el capítulo 22, capítulo que a mi juicio es uno de los más prominentes en toda la Biblia, el 22. Así que en nuestro próximo programa vamos a ver ese maravilloso capítulo, o comenzarlo, pero tenemos que concluir hoy con el capítulo 21. Ahora, siempre es bueno comenzar en oración. No sé qué hace usted al leer la Biblia, pero para mí me es necesario orar primero y pedirle al Señor que me guíe. No solo cuando estoy delante del micrófono, sino también antes de venir. El Espíritu Santo escribió la Biblia y después de todo, Él es nuestro Maestro y debemos depender de Él. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, leemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y necesitamos la guía del Espíritu Santo al leer y estudiar la Biblia. Muy bien, hoy vamos a tener una lectura versículo por versículo y al leer voy a hacer algunos comentarios, comenzando con el versículo 22 de allí de Génesis 21. Pero antes vamos a orar a Dios. Amado Padre, dependemos completamente de ti. Queremos agradecerte por todos los estudios que pudimos disfrutar en el libro de Génesis hasta hoy. Y te pedimos que al continuar estudiándolo nos arrojes más luz en este pasaje sagrado, que tu palabra cobre vida y supla nuestras necesidades espirituales. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Génesis 21, ¿lo recuerdan, amigos? Allí estamos. Y vamos a avanzar desde versículo 22. Obviamente es mejor para su comprensión que usted haya leído en casa Génesis 21 y ya le recomiendo que vaya leyendo Génesis 22 porque en el próximo programa vamos a iniciar ese capítulo. Génesis 21, versículo 22 dice: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Paramos allí la lectura por un momento. Este hombre, Abimelec, aparece en capítulo 20 y en capítulo 21 parece haber un paréntesis, en donde el Espíritu Santo, guiando a Moisés, el escritor, irrumpe con el nacimiento de Isaac. Y luego tenemos a Abraham lidiando con Abimelec otra vez en capítulo 21, versículo 22. Espero, amigo, que usted recuerde que capítulo 20, versículo 7, Dios le había dicho a Abimelec que Abraham era profeta y que iba a orar por él. Luego, en el versículo 17, Abraham oró a favor de Abimelec. Y ahora Abimelec le dice a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. En el capítulo 21, versículo 22, Dios está contigo en todo cuanto haces. Él le estaba diciendo: ahora sé que Dios está de tu lado. Ahora, Abraham le había mentido a Abimelec y había arruinado su testimonio, había quedado muy mal delante de él. Abimelec incluso tuvo que reprender a Abraham y a Sara, pero ahora ve que Abraham se ha recuperado y le dice: ahora sé que Dios está de tu lado, Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Sabe? Es algo maravilloso cuando un creyente puede admitir que se equivocó, que estuvo mal y regresa al camino correcto. Tengo un amigo que es pastor y en una ocasión se metió en serios problemas, por lo cual fue destituido de su posición por un tiempo. Él quedó fuera del ministerio por un tiempo y luego regresó a la iglesia en la cual se había metido en problemas, había caído en pecado. Y él se presentó ante toda la congregación y su esposa estaba firme junto a él. Y él dijo: regresé para confesar mi pecado, para decirles que Dios me ha perdonado. Mi esposa me ha perdonado y quiero disculparme y pedir que me perdonen. Ahora, eso pasó hace mucho tiempo atrás. Este hombre ahora está nuevamente en el pastorado, pero en aquel entonces él fue, se buscó un trabajo y probó que se había repuesto de su pecado. La gente comenzó a decir entonces que Dios estaba con él, algo similar a lo de Abraham. Con lo que él estaba haciendo, Dios estaba ahora con él. Ahora, más allá del pecado de Abraham, en el capítulo 20, y de la mentira que le dijo a Abimelec,
Abimelec vio que Abraham había arreglado las cosas, se recuperó de su desliz. Él estaba nuevamente en comunión con Dios. Entonces le dijo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Sé que Dios está de tu lado. Y en el versículo 23 del capítulo 21 leemos: Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Abimelec le estaba diciendo: quiero que me des tu palabra, que me prometas, en el nombre de Dios, que no le vas a mentir a mis hijos ni a mis nietos. Él dice: ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Mis amigos, debemos recordar que Abimelec fue muy bueno con Abraham. Él trató a Abraham de la manera que un creyente debería tratar a los demás. Y Abimelec no habrá sido un creyente, pero podemos decir que trató a Abraham con generosidad. Esa historia la tenemos en el versículo 14 de Génesis 20. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Ahora, él le estaba diciendo a Abraham: yo he sido bueno contigo, tú me mentiste. Y luego le dice: sé que Dios está de tu lado, creo que arreglaste tus cuentas con Dios, pero ahora prométeme, en el nombre de Dios, que no le vas a mentir a mis hijos ni a mis nietos, sino que vas a ser bueno conmigo, así como yo fui bueno contigo. Y en el versículo 24 Abraham dice: yo juraré. En otras palabras, le estaba prometiendo, le estaba dando su palabra. Desde ahora las cosas se dan vuelta. Abraham había actuado mal con Abimelec y Abimelec lo había reprendido a causa de su mentira. Ahora Abraham va a reprender a Abimelec. Resulta que los siervos de Abraham habían cavado un pozo de agua y los siervos de Abimelec se lo habían quitado con violencia. Mis amigos, hacer un pozo de agua no es tarea fácil, y en aquel entonces y en aquellos lugares no tenían el equipamiento que hoy tenemos. Todo lo habían hecho a mano. Después de tanto trabajo, los siervos de Abimelec se lo habían quitado. Y Abraham acude ahora a Abimelec y le dice: eso estuvo mal. Y Abimelec dice en el versículo 26, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. En efecto, él le estaba diciendo: es la primera vez que escucho acerca de esto, no sé nada. Y entonces Abraham en el versículo 27 tomó ovejas, vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Tengamos en cuenta que el número 7 es el número de la perfección, algo completo. Y cuando se hacía un pacto, cuando se llegaba a un acuerdo, era costumbre por aquellos días y lugares que en aquellos días se proveían 7 animales. 7 porque representaba el número completo o perfecto, y eso era para sellar el pacto. Así que Abraham tomó 7 corderas del rebaño y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. En otras palabras, él estaba diciendo: Abimelec, este pozo es mío, lo cavé con mis siervos y lo queremos de vuelta. Te voy a dar estos corderos, pero quiero que me des la mano. Y el versículo 31 dice: por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron juntos. Mis queridos oyentes, la palabra Beerseba significa el pozo del juramento. Y a causa del pacto, del juramento que estos dos hombres hicieron, Abraham le dio 7 corderas y llamó el pozo Beerseba. Ese pozo pasó a ser una referencia. En las Escrituras usted va a encontrar que con frecuencia la distancia entre Dan y Beerseba, por ejemplo. Entonces pasó a ser una referencia. Y leemos en el versículo 32, así hicieron pacto en Beerseba. Y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos.
Parece que después de todas las diferencias entre Abimelech y Abraham, Abraham logró dejar todo en orden en ese pozo, al cual llamó Beerseba. Ahora, no encontramos este conflicto nuevamente en la Escritura, así que al parecer ellos tuvieron un acuerdo de caballeros y todo quedó solucionado allí. Ahora, en versículo 33 leemos así: plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. En conclusión, al considerar este capítulo, hay tres cosas que me gustaría resaltar de los versículos 33, 34. Abraham en primer lugar está trabajando, en segundo lugar lo vemos adorando y en tercer lugar lo vemos esperando. Fíjese que primero dice, plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba. Vemos allí a Abraham trabajando. Es un hombre grande ya, pero todavía no se jubiló, sigue trabajando. Esto me recuerda a esa porción en Primera Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo lidia con algunas de las evidencias que indicaban que la iglesia en Tesalónica estaba lista para el regreso de Cristo. Y él les decía, en Primera Tesalonicenses 1, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. En otras palabras, la iglesia en Tesalónica era una iglesia trabajadora. Ellos creían que el Señor iba a regresar y vivían de día en día a la luz del regreso del Señor, cosa que los animaba a trabajar. Abraham vemos que seguía activo y ya en edad avanzada. No se puso a descansar, sino que seguía activo. Mi amigo, a la luz del hecho de que no nos queda mucho tiempo en esta vida, y a algunos de nosotros nos queda menos tiempo que a otros, debemos decidir estar trabajando para Dios. Y Abraham aquí está trabajando en el ocaso de su vida. Ahora, con esto no estoy diciendo que los creyentes no se deban jubilar de sus trabajos. Creo que llega un momento en el que es bueno que uno se jubile. Pero sabe, uno nunca se jubila en la obra de Dios. Y a mí me parece que en ocasiones hay creyentes que han trabajado arduamente para el Señor y que han marcado su tarjeta de asistencia y de horarios por muchos años y no pudieron darle a Dios todo el tiempo y el esfuerzo que hubieran querido darle, pero una vez que se jubilan pueden hacerlo. Así que Abraham, en su edad avanzada, vemos aquí que está trabajando. Plantó un árbol tamarisco en Beerseba. En segundo lugar, él no solo está trabajando, sino que también lo vemos adorando a Dios. Dice el texto allí, invocó Abraham allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Pareciera que cuanto más viejo se ponía Abraham, más atento estaba al hecho de que necesitaba de Dios. Su dependencia era en Dios. Él invocó un nuevo nombre de Dios aquí. Cuando los años avanzan, mis amigos, uno siente que necesita a Dios más que nunca. Cuando yo era más joven, en mi juventud, tenía fortaleza, celo, coraje, dinámica, la que todo joven tiene, y pensaba que el ocaso jamás llegaría. Yo pensaba que iba a vivir siempre así, y nunca me puse a pensar en la muerte siquiera. Nunca pensé en la posibilidad de que mi vida terminara aquí en la tierra. Pensé que iba a estar aquí para siempre o que el Señor me llevaba en el arrebatamiento. Pero ahora, cuando los años avanzan, me doy cuenta que no me queda mucho y hay dos cosas que quiero hacer. Número uno, quiero seguir trabajando. Pero número dos, quiero seguir adorando a Dios. No quiero perder nunca ese sentido de dependencia en Dios. Abraham invocó el nombre de Jehová. Ahora, mis amigos, aquí aparece un nuevo nombre de los llamados nombres compuestos de Dios. Jehová Dios eterno. Jehová Dios eterno en hebreo es el Olam, el Dios eterno, el que siempre existió. Jehová autoexistente, el Olam, el Dios eterno, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Abraham estaba trabajando y también adorando. Y fíjese que dice, moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. También lo veo yo esperando.
Lo veo trabajando, lo veo adorando, pero también lo vemos esperando. Él sabe que el fin se avecina, que está más cerca que antes. Ahora bien, en 1 Tesalonicenses vemos que los creyentes de Tesalónica estaban haciendo lo mismo. En el versículo 3, ellos estaban trabajando. Pablo dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se trataba de una iglesia trabajadora, pero no solo era una iglesia trabajadora, sino que también era una iglesia que adoraba y testificaba. Pablo dice en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mis amigos, esta iglesia estaba trabajando, estaba adorando y estaba testificando del Señor. Finalmente vemos que ellos también estaban esperando, porque en el versículo 10, 1 Tesalonicenses 1:10, leemos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo pueden observar? Ellos también estaban esperando, anticipando día a día el hecho de que Cristo vendría a buscarlos en cualquier momento. Muy bien, volvamos ahora a la historia de Génesis. Abraham tenía un espíritu similar. Él era un hombre trabajador, pero además era un verdadero adorador y un hombre que esperaba a que llegara el fin planeado por el Señor. Él sabía que no le quedaban demasiados años. Y debo preguntarme al paso de los años, y usted, estimado oyente, también, debo preguntarme, ¿qué es lo que me desafía hoy? ¿Siento el desafío de hacer algo para el Señor? A mí me gustaría que mis últimos días fueran más fructíferos que los primeros. Me gustaría que los últimos años que pase en la tierra sean de provecho para Dios y la gente. Y no hay razón por la cual eso no pueda ser así. Tengo una vida de errores detrás mío, no debo repetirlos y debo aprender de ellos. He desaprovechado demasiadas horas, demasiados días, demasiadas semanas y oportunidades. Nunca las voy a poder recuperar, pero no quiero desperdiciar más nada. Y hay ocasiones en las que no dependí del Señor, así que quiero depender ahora del Señor. Y me encanta el espíritu de los tesalonicenses, tal como lo vemos en capítulo 1 de esa epístola, y me parece que se trata del mismo espíritu, las mismas ganas que tenía Abraham en los últimos días de su vida. Y mis amigos, así es como va concluyendo Génesis 21. Yo no sé de ustedes, pero para mí ha sido de sumo provecho avanzar por los capítulos de Génesis. Y en nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a comenzar con el capítulo que a mi juicio es uno de los más importantes de toda la Biblia. En más de una oportunidad alguien me preguntó cuál creía yo que era el capítulo más importante de la Biblia. Y bajo ninguna condición pude excluir a Génesis 22 nombrando algunos. A mi juicio es uno de los grandes capítulos de la Biblia. De hecho, lo pondría entre los 10 capítulos más importantes de toda la Biblia. Creo que lo vamos a disfrutar mucho. Le recomiendo, querido oyente, lea y medite en su casa Génesis capítulo 22. En la gracia y el poder de Dios nos volveremos a encontrar para continuar con nuestros estudios bíblicos radiales. Será hasta nuestro próximo encuentro entonces. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por ese espíritu, esas ganas de estudiar la palabra de Dios, ponerla en la experiencia práctica de nuestras vidas y avanzar sirviendo a nuestro Dios.